Y finalmente llegamos al piso número 7 en este elevador 99. Y para eso hemos invitado a una persona muy especial, un emprendedor que tiene muchísimos años en España, más de 2 décadas de mucho aprendizaje, de experiencia. Hoy nos acompaña David Díaz Rojas, es venezolano, oriundo de Barquisimeto, ingeniero en el área de ciencias del ambiente. Y bueno, hoy va a compartir con nosotros todos esos secretos, esas tácticas, esos consejos que lo han llevado a ser el CEO de un restaurante que ya lleva, bueno, no quiero adelantarme a muchas cosas, ¿no? Pero es el CEO de La Cachapera, comida venezolana de la buena. Y bueno, hoy bienvenido David aquí a tu elevador 99. Bueno, muchísimas gracias, Arlene. Para mí es un verdadero placer estar contigo aquí en este elevador 99. Cuando me enviaste la invitación, me sentí de verdad que muy feliz porque realmente el trabajo que vienes haciendo es muy interesante y sobre todo la motivación que estamos ofreciendo a todas esas personas que al igual que yo emigraron en algún momento y que necesitan ese apoyo y justamente aprender de esas experiencias, lecciones que puedan servirte en el día a día. Y aquí estamos precisamente para ello. Estoy muy feliz y me siento realmente muy complacido de estar compartiendo en esta maravillosa tarde contigo y con todo tu maravilloso equipo. Así que bueno, a ver qué sale Vamos, vamos. de este piso número 7. Estoy seguro que van a salir cosas porque ¿sabes cómo se llama este piso? El número 7. Sí, el tiempo, foco y energía, productividad sin humo. Y creemos, y por eso fuiste invitado a este episodio, porque creo que eres la persona que encaja perfectamente para poder compartir esas experiencias, porque te seguimos en redes sociales, vemos las cosas que haces, no solamente eres el CEO de La Cachapera, sino otras cositas que compartas con toda nuestra audiencia para que dígame cuando hay gente que dice, es que no tengo tiempo, es que no han visto tus redes sociales. Así que cuéntanos cómo fue ese proceso. Vamos a empezar por el principio de esa idea que tuviste de migrar de Venezuela. Bueno, pues en primer lugar me encanta el piso número 7, el tiempo, la gestión del tiempo es importantísima, el enfoque es primordial y sobre todo la parte de sin humo me encanta, porque eso de hablar de productividad sin humo es muy increíble y sobre todo dar datos basados en la realidad es yo creo que el eje focal y el inicio de todo. Bueno, mi presencia aquí en este maravilloso país, España, es de hace 23 años que me vine a estudiar, me vine a hacer un máster en Barcelona. Barcelona fue quien me abrió los brazos, que me recibió por aquí. Vine a hacer un máster en Empresa, Calidad y Medio Ambiente. Ya yo era licenciado en Ciencias Medioambientales en Barquisimeto, en la Universidad de Yacambú, y me gané una beca de la Fundación La Salle Internacional y me vine a hacer ese máster aquí en Barcelona. Cuando yo llegué, pues nunca me imaginé que iba a estar en una de las mejores universidades de la ciudad, que era la Ramon Llull de la Bonanova. Y bueno, tuve la oportunidad allí de codearme con personas de diferentes nacionalidades, de estudiar muchísimo, de enfocarme, de entender cómo funcionaba la parte académica en este país, que en realidad, aunque era diferente a lo que veníamos viviendo en Venezuela, pues tenía sus particularidades y precisamente aprendiendo de esas particularidades fue donde realmente empecé a entender cómo funcionaba España como país, no solamente desde el punto de vista académico, sino también profesional, desde el punto de vista de las relaciones sociales, las relaciones públicas, que es tan importante realmente para lograr mimetizarte o estar directamente asociado con lo que es la sociedad española. Y bueno, me vine hace 23 años, como te dije, estuve un año estudiando y ya inmediatamente empecé a trabajar porque... Lo que llaman aquí por cuenta ajena. Por cuenta ajena, no, sino porque yo en ese momento era estudiante y con mi visa de estudiante se me permitía tener una práctica profesional, porque el máster la requería, y tenía unas pequeñas horas como practicante profesional, como becario, que llaman aquí. En Venezuela le decimos pasante, ¿no? Pasante. Y entonces, bueno, hice mis prácticas como becario en una empresa familiar, pero que trabajaba para grandes multinacionales del sector de la automoción, como eran Renault, Nissan, que después se unieron, el grupo PSA, perdón, etcétera. Y entonces, bueno, pues realmente para mí fue una gran experiencia porque ya yo venía con experiencia profesional en el área de calidad, medio ambiente desde Venezuela, porque yo trabajé en PDVSA, específicamente PDVSA Gas en la región oriental de Venezuela, en el complejo criogénico de José, que es el complejo criogénico más grande de Latinoamérica. Entonces, bueno, venía con experiencia de implantación de esos sistemas de gestión a través de las normas internacionales ISO 14001, ISO 9001, y eso inmediatamente pues lo implanté
en ese proceso de prácticas profesionales en esta empresa de automoción. Me recibieron muy bien, me empezó a ir muy bien, gracias a Dios traía un bagaje profesional muy interesante y la experiencia en PDVSA me había servido para poner en práctica todos esos issues aquí directamente en España, que fueron muy bien recibidos. De hecho, cuando terminó la becaría, entra precisamente el proceso de regularización anterior. En ese momento era el año 2004, y entonces recuerdo que alargué aquellas prácticas profesionales hasta que se formalizó todo lo que era el proceso de regularización, y allí fue que pude yo pues tener una Obtener una residencia residencia como tal. en la que se me permitía trabajar por cuenta ajena, e inmediatamente cuando tuve la residencia por cuenta ajena quedé de director de calidad y medio ambiente Dentro de esta de misma esa empresa que empresa. hacías prácticas. Efectivamente, de ahí pasé a una multinacional inglesa que hacía auditoría, es decir, pasé de ser auditado a ser el auditor a través de estas normas ISO, y esa era una multinacional inglesa llamada Lloyd's Register Quality Assurance, que es muy interesante. Tenía más de 250 años en el mercado, Qué bien. hacen verificación y acreditación de buques, de buques a nivel internacional, y es la empresa una de las empresas más grandes de Reino Unido. De allí estuve, bueno, eso fue mi gran casa, mi gran escuela. Allí aprendí a ser auditor, me certifiqué como auditor líder. También fui a hacer posgrados en el exterior, fui a hacer un posgrado de Data and Information Verification Auditing en Holanda, ¿verdad? En Países Bajos. Allí también hice mi especialización en protocolo de Kioto, que es muy interesante para el tema de las verificaciones de los gases de efecto invernadero, y me hice verificador de gases de efecto invernadero, y después también me especialicé en la parte de verificación de gases de efecto invernadero a nivel privado o para empresas, por decirlo de alguna forma, con referenciales internacionales como la ISO 14064 y la PAS 2050, que en ese momento era la de producto, que ahora es la 14067. Después pasé a una multinacional inglesa llamada BSI, que es la British Standard Institution, que es la creadora de las ISO. O sea, ya llegué como que Al tope. lo más arriba que podía llegar. Y bueno, no estaba en la parte de estandarización, sino que seguía como auditor, pero llegué a ser director regional, teniendo auditores a mi cargo. Ya ahí era con auditores a mi cargo, equipo comercial. Y la verdad es que me fue muy bien, pero ya ahí llegó precisamente esa espinita del emprendimiento. Sí. Y llegó la cachapera a mi vida, y pues tuve que cambiar de bando, por decirlo de alguna forma. Y entonces ya ahí, para empezar a trabajar, ya había hecho la convalidación. Yo, como te decía, soy licenciado en Ciencias Medioambientales, pero cuando hice la convalidación decían que mi carrera tenía muchas asignaturas del área de ingeniería, y entonces me la convalidaron fue más bien como ingeniero. Como ingeniero. Exacto. Entonces, ya yo había cumplido, entonces mi madre decía, bueno, yo mandé a mi hijo ingeniero para España y ya me volvió cachapero. ¿Qué es eso? Está bien. Entonces, parte del duro proceso que tuve, digo que fue duro porque evidentemente para mí fue duro. Yo tenía una vida de auditorías, de vivir siempre con un traje, con la corbata, entrevistándome con grandes clientes como Repsol, por ejemplo, Ricoh, las impresoras, HP, CaixaBank, Ibandorra, hacía auditoría, Claro, y con estas siempre grandes me empresas. vivía siempre en ese nivel ejecutivo, y yo con mi traje y mi corbata haciendo mis auditorías, aportando mejora continua, etcétera, a estar fregando platos, pero en mi propia En empresa. tu propio Entonces, negocio. eso fue un shock bastante importante en mi vida, y lo cuento Con mucho orgullo. con mucho orgullo, Claro porque que sí. realmente ahí es donde precisamente está uno de los temas que habías tocado anteriormente en los pisos anteriores, que era la resiliencia, porque cuando yo dejé el trabajo, que realmente es que ya no podía más, porque estaba durmiendo menos de 2 horas al día y estaba muy cansado, estaba agotado físicamente, agotado espiritualmente, agotado mentalmente. Entonces, tuve como un bajón importante, y después fue que entendí que la misión de vida iba por otro lado, ¿no? O sea, que por más que tú tuvieras tu profesión y hubieses servido de alguna manera en función de lo que tú querías hacer, las cosas pueden cambiar. Cambian de un Y los momento, paradigmas cambian de un cambian. momento a otro y mira, has dicho tantas cosas interesantísimas, ¿no? Que qué lástima que estos episodios, que estos pisos son tan cortos, Cortito. porque de verdad que me encantaría ir ahondando, pero has dicho cosas puntuales. Número uno, demostramos aquí, por lo menos escuchándote, demostramos que no se comienza de cero, que mucha gente cuando empieza a migrar dice, no, hay que comenzar de cero. No, llegaste y no comenzaste
comenzaste de cero, comenzarías como en un 8 o un 10%, pero de cero nunca, ¿no? Jamás. Allí tenemos que puntualizar otro aspecto importante que es la capitalización de un conocimiento que ya traes y le das continuidad, ¿ok? Eso me parece súper excelente. Lo siguiente es que no solamente te conformaste con eso, sino que seguiste creciendo y seguiste nutriéndote. Y finalmente tomas la decisión de apretar ese botón del emprendimiento y que no se olvida todo, porque aunque no lo has dicho y ya puedo proyectar todo en las conversaciones siguientes, espero que me asombres, cuando empiezas a capitalizar, porque todos estos procesos de calidad, las normas ISO, las ISO 9000, el buscar un producto, la calidad de servicio que va abonada también. Entonces, esto es lo que ha hecho parte del éxito que tenemos en la cachapera, ¿sí o no? Efectivamente, hemos puesto en práctica todos esos conocimientos que fueron creciendo a lo largo del tiempo. Por la parte académica, como decías, bueno, estaban las carreras, los posgrados. Hice también posteriormente cuando estaba en la British un posgrado en marketing en sales también, en marketing y venta. Y todo eso me sirvió posteriormente para ponerlo en práctica dentro de mi emprendimiento. Es decir, que cuando ya yo di el primer paso del emprendimiento, yo tenía ya una base muy interesante, muy importante, y eso fue lo que realmente hizo que el enfoque inicial estuviese muy claro. Yo creo que antes de iniciar un emprendimiento o tengas una idea de negocio o incluso una idea solamente de gestión de tu marca personal, yo creo que es muy importante que tengas en cuenta ese criterio, ¿no? El enfoque. El enfoque es muy importante porque si tú sabes hacia dónde tú vas a ir o de dónde estás, cuál es tu punto de partida y hacia dónde quieres ir y lo tienes claro, pues eso es muy importante porque empiezas a trabajar y a generar tareas y a planificar en función de hacia dónde quieres lograr. Y así lo fui haciendo yo, porque yo no llegué de una vez a trabajar, a hacer las prácticas profesionales. Cuando yo llegué aquí, que era estudiante, al principio, que no había Hiciste como una especie práctica, de un trabajo de campo, yo no tenía, realizaste, no, yo no exacto, tenía, no tenía los papeles para trabajar porque era estudiante y estudiante, todavía no había salido el la proceso de concreción de las regularización. becarías, ni había regularización. Entonces yo tuve que trabajar de otras cosas. ¿Qué otras cosas hice? Mira, yo empecé entregando flyers, papelitos en la calle de relaciones públicas, hice de pintura, hice de constructor, hice de jardinero, hice de De todo, todo, porque yo no me iba a quedar tranquilo. claro. En mi proceso de adaptación a esta nueva cultura, a esta nueva sociedad, yo tenía que aprender cómo funcionaba. Y en vez de tomármelo por el lado negativo y decir, cónchale, mira, yo en Venezuela venía de PDVSA, yo venía de la gran industria petrolera, donde todo era meritocracia, todo era increíble, era un tono muy ejecutivo. Yo no, yo me lo tomé con el mejor semblante posible y entendí que precisamente estando en ese estrato era donde realmente iba a obtener los aprendizajes necesarios para lograr emprender en un futuro y lograr obtener los objetivos que yo iba a obtener. Porque si tú vas a un lugar diferente donde has nacido, una nueva tierra, tienes que mirar cómo realizan los demás ¿Cómo su día a funciona? día, cómo funciona para poder adaptarte. Y si no te adaptas nunca, vas a ser feliz. Y yo pienso que cuando eres feliz, las cosas fluyen correctamente. En cada intervención dejas muchísimas cosas que quisiera interrumpirte y seguir hablando. Has hablado de adaptación, has hablado de, yo le llamo estudio de campo, estudio de mercado, pero lo hiciste de manera empírica. Y todo este tema has hablado de resiliencia, aunque no has hecho la mención como tal. Pero quiero que la gente sepa que vive procesos esto y que no tiene que darse por decaído ni nada por el estilo, que son procesos normales que viviste tú, que viví yo y que van a vivir cada una de las personas que están en este momento y los que vienen también van a vivir estos procesos, pero que no todo termina allí. Me encantaría que a continuación pudieras hablarnos de esas, estoy seguro por lo que estamos hablando, que no solamente contemplaste la cachapera, sino que contemplaste de repente dos o tres o cuatro opciones que pudiste evaluar y que finalmente decidiste por uno o probaste o qué pasó, pero eso me lo cuentas a continuación. Bueno, sí, imagínate que la idea de emprendimiento de la cachapera nace en un momento muy importante de mi vida, porque precisamente los primeros años que tuve en Barcelona fueron de relaciones con muchísimas personas locales, es decir, con muchos catalanes, Sí, personas que trabajaban conmigo en las multinacionales, pero en ese momento me dio por empezar a conocer a los paisanos que estaban allí y precisamente para ello me involucré
en una asociación, una asociación sin fines de lucro que se llamaba Ven Mundo, Venezolanos en el Mundo, Ok. y ellos lo que hacían era como estudios sociológicos, porque en ese momento ya empezaba el efecto de la inmigración, que es de las personas que salieron de Venezuela, y lo que estábamos haciendo era buscando un punto en común entre los venezolanos para enaltecer la cultura de Venezuela fuera del país y asimismo que nosotros como entes que representábamos al país fuera de las fronteras de Venezuela, también diéramos lo mejor de nosotros como profesionales para adaptarnos perfectamente a esa cultura. Y bueno, eran muchas de las tareas que tenía Benmundo. Y una de las principales áreas que trabajó fue precisamente esa área sociológica. Y en ese estudio sale que lo que nos unía realmente era algo que era el corazón de los venezolanos. Y ese algo tiene nombre que es la arepa. Ujú. La arepa nos unía en todo el mundo Qué bien. y precisamente pues nace de allí el Día Mundial de la Arepa, que es el segundo sábado del mes de septiembre. Eso nace aquí porque lo he visto por redes España, sociales y todo, nace en nace aquí. España y en Caracas porque Benmundo se conforma con coordinadores alrededor del mundo. En ese Ok. momento éramos pocas ciudades, pero Barcelona era una de ellas y fuimos uno de los más potentes porque efectivamente cuando se hace el primer Día Mundial de la Arepa, se hace un arepazo mundial y ese arepazo en Barcelona lo hicimos para recaudar fondos para enviar dinero a una fundación en Venezuela que se llamaba Dona una Arepa. Ok. Esa fundación se encargaba de donar alimento, en primer lugar arepa, a los niños con desnutrición en Venezuela. Entonces era una labor muy bonita que nos llenaba el corazón y Y que los unía. nos hacía sentir muy útiles de cara a lo que estaba pasando en Venezuela. Entonces, en ese sentido, ese grupo de amigos de Benmundo Barcelona nos unimos e hicimos un estudio de mercado Ok. y ahí fue donde empezó el enfoque, ¿no? Nosotros dijimos, mira, es importante que veamos, porque fue un éxito, la mejor ciudad en cuanto a los arepazos que se hicieron alrededor del mundo, que Sí. fueron en más de 40 ciudades, el más exitoso fue el nuestro, El de Barcelona. el de Barcelona. Entonces dijimos, evidentemente, tuvimos mucho éxito porque algo estamos haciendo bien y porque también hay una necesidad de mercado de que algo que una a los venezolanos, y nosotros decíamos, ¿pero qué será? Bueno, habían restaurantes venezolanos en ese momento. Para la época. Para la época, habían restaurantes venezolanos, uno especializado en platos como pabellón, sancocho, Sí. etcétera, y otro que hacía arepas exclusivamente, y ya la arepa la estábamos tocando, sin embargo, decíamos, aquí falta algo. Y se une precisamente eso con el recuerdo de Venezuela, ¿no? Lo que es tu impronta, Sí. lo que llevas en tu vida, en las venas, ¿no? Entonces resulta ser que para mí el plato favorito que yo tenía de casa, que es lo que realmente me recordaba aquella casa de mi La abuela, cocina. la cocina, el olor a café recién colado, o precisamente los fines de semana en los que mi abuelita por parte de papá, teníamos la oportunidad de visitarla en el pueblo y la manera que ella tenía de consentir a toda esa cantidad, esa retaíla de nietos, Sí, como sí, decimos en sí. Venezuela, era con cachapa, Ok. precisamente, y era la época de Que vacaciones nos porque tienes la que decir cachapa en es esto, en agosto. unos momentos nos tienes que decir, bueno, yo lo conozco, pero para las personas nos tienes que contar, les tienes que contar a todo el mundo qué es eso de la cachapa. Muy bien, ¿Ok? ahora lo enfocamos. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que como mi plato favorito era la cachapa, porque me acordaba de aquellos veranos increíbles en casa de mi abuela, donde esa abuelita nos hacía esas cachapas deliciosas, entonces yo dije, bueno, aquí evidentemente en esta ciudad no hay cachapa y tiene que haber cachapa porque es el plato que más queremos, o al menos yo más quiero como venezolano. La arepa la hago yo en mi casa, pero la cachapa no. Evidentemente no habían cachapas en la ciudad de Barcelona y que evidentemente había muchas personas que recortaban la cachapa, al igual que yo, y que estaban ávidos de probar una buena cachapa, de comer una buena cachapa en su ciudad, que era Barcelona. Y cada vez había más venezolanos, además que consideramos que la cachapa es un plato muy versátil. Ahora sí vamos con la explicación Sí. de qué es la cachapa. La cachapa es una especie de crepe, para que lo entiendan, Ok. de crepe o panqueca o panqueque o tortita de maíz tierno molido, a Muy diferencia bien. de la arepa que se hace con harina de maíz precocido, en este caso es un maíz dulce, maíz tierno, que se coge el grano, primero se coge la panocha de maíz o lo que llamamos la mazorca, Sí. se desgrana, ese grano va directamente a un molino tradicional, Correcto. nosotros molemos el maíz allí, sale una masa y esa masa va directamente a la plancha, al grill o al budare, como le decimos en Venezuela, y eso es vuelta y vuelta, eso queda crujientito por fuera, así redonda, es grande, redondita y es finita, entonces queda crujientita por fuera, tierna por dentro con ese exquisito sabor a maíz Ya, eso nos y está se dando hambre. rellena, ya está dando hambre, eso es Sí. bueno, se rellena con su toque de mantequilla que siempre tiene que haber
Así que Qué bueno. la mantequilla No puede faltar. no es negociable. No es negociable, Qué eso hay que bien. dejarlo claro. Y después tenemos un queso hilado, que es parecido a la mozzarella o a la burrata, pero que se llama queso de mano. ¿Por qué se llama queso de mano? Porque se moldea a mano directamente sobre el molde, es hilado porque lleva varias capas ¿Producen ustedes y el mismo queso de o lo momento no lo importan? producimos nosotros, lo producen aquí en España. Ok, Tenemos un productor que trabaja con nosotros desde hace muchísimos años, están en Madrid y la verdad es que tenemos una excelente qué relación bueno. y prácticamente el 80% del queso que hacen o que producen ellos es para la cachapera, porque nosotros tenemos 5 locales en estos momentos y estamos súper contentos, pero en ese principio que tuvimos hace más de 11 años, pues no existían proveedor de quesos, no existía proveedor de quesos hilados que hicieran parecido y nosotros lo fuimos a buscar y emplazamos a ese productor de quesos Qué para bien. que trabajara con nosotros y realmente lo logramos. Y esa persona ahora es uno también de los principales proveedores de queso de España, pero más que a sector Oreca, están en pequeñas y medianas superficies, es decir, Ok. están en retail, en supermercados, pero realmente gracias a esa inquietud que tuvimos, desarrollaron su proyecto de quesos y les va muy bien. Igualmente el maíz, tuvimos que sufrir mucho para encontrar el maíz Propio, correcto, el el propio, que porque en quería ese para la momento receta. había maíz dulce de lata y poca cosa más. Y el maíz dulce de lata no es igual al que tenemos en Venezuela. El maíz que está aquí jamás va a ser igual al de Venezuela, Sí. pero bueno, hemos intentado buscar el más parecido, en una variedad excelente. El maíz de Venezuela es un maíz blanco, que es el llanero. Es un maíz que cuando tú lo mueles, el angiosperma genera su propio agüita, que es como una leche, que es con lo que también fraguas la masa. Y aquí es muy difícil porque tú por más que mueles el maíz, caen clastos directos, que es como Ahí entra, y aunque aquí estamos hay que hablando ayudarlo con un poquito de aquí estamos leche. hablando de cocina y todo lo demás, y aquí es donde se empieza a capitalizar todos esos conocimientos en materia de calidad, de supervisión Totalmente. y de controles, ¿no? Yo, es que la gente, como dicen aquí, flipaba porque desde el principio, cuando nosotros íbamos a dar de alta un nuevo producto, yo hacía mi ingeniería de proceso. Decía, Qué ok, el bien. proceso es esto, medíamos los tiempos, hacíamos los métodos. Nosotros hacíamos la homologación de la materia prima. Es decir, este es el proveedor, esta es la calidad que vamos a comprar y nosotros siempre estábamos encima de todos esos procesos con mucho enfoque y al final homologamos el producto y se generaba lo que era la ficha técnica o lo que también llamamos pues Yo me imagino aquella la cocinera receta. que diría, pero es que yo he hecho estas cosas siempre y Eh, nunca ha pasado, ¿no? exactamente, y me ayudó muchísimo también parte del equipo, mi hermana que se vino, enseguida abrimos la cachapera, que estuvo por aquí, me ayudó mucho porque ella también es ingeniero industrial, ella es especialista en mejora de procesos, en calidad, viene de una de las empresas más importantes de Venezuela del área agroalimentaria porque era un central azucarero, de hecho el más grande de toda Venezuela. Ella tuvo un cargo ejecutivo muy importante y ella me ayudó también a estandarizar todos estos procesos y es precisamente de la estandarización donde viene el éxito, porque cuando Qué tú bien. logras estandarizar esos procesos, vas optimizando y entonces tienes menos mermas, menos pérdida de Así dinero. es. La receta siempre va a saber igual, por tanto, por más que yo tenga sedes que estén aquí en Madrid, en Barcelona, en Valencia, siempre vamos a tener el mismo sabor y eso es importante porque cuando tú estandarizas, logras también ganar un segmento importante del mercado y vas a ofrecer siempre la misma calidad y el cliente lo percibe y eso es importante. Muy bien. ¿Y cuál es la calidad que se ofrece? Pues la que tú eliges, porque cuando tú homologas ese proceso y ese producto y lo homologas en el momento correcto, es la calidad que siempre se va a ofrecer. Y si Te, te escu- desvías, tienes te- la oportunidad de saber en dónde te desvías y cuáles son las medidas correctivas que hay que Te aplicar. escucho hablar y me surgen 10.000 preguntas. Madre mía. Pero bueno, voy a empezar a lanzar. La primera es, te he escuchado de que tienes varias sedes, he escuchado Madrid, Barcelona, Valencia, pero también escuché que 5 sedes, ¿ok? Y en base a eso, ¿cómo David puede gestionar el tiempo? Porque ya conociéndote un poco más, sé que aunque no puedes estar al mismo tiempo en todo, creo que tienes el método, la estandarización para poder estar en todo y en cada momento. Aparte de eso, de tu vida personal, ¿cómo se gestiona el tiempo? Bueno, el tiempo realmente es un activo muy importante y yo creo que no es muy importante, sino el más importante de todos. Y si tú sabes gestionar tu tiempo, te vas a saber gestionar con más y con pericia absolutamente todos los asuntos de tu vida. Porque el tiempo no es solamente para la productividad de tu empresa, sino que también tienes que dedicar tiempo personal para aplicarlo a la familia, tienes que tener tiempo personal para hacer relaciones con personas y es por eso que la gestión del tiempo es muy importante. ¿Cuál es el secreto de la gestión del tiempo? Pues en primer lugar, siempre dedicarle tiempo a lo que te gusta. Y es precisamente por eso que la cachapera se convierte para mí no solamente en un trabajo, sino también es como un hobby porque ahora desde el nivel de SEO, desde el nivel
director he tenido la oportunidad de relacionarme con muchísimas más personas y eso me enriquece, me fortalece y hace que ese tiempo se dedique en mayor parte precisamente ¿Te ha en estos niveles. ¿Te ha ayudado la tecnología en la gestión del tiempo? Muchísimo. La ¿Alguna tecnología, aplicación que puedas mencionar o alguna herramienta tecnológica que te haya ayudado con este tema? Mira, yo en herramientas me guío por muchas, bueno, uso mucho las de Google. Definitivamente las reuniones, que también anteriormente se hacían muchas reuniones presenciales, el tener herramientas como el Meet de Google te permiten hacer reuniones sin necesidad de estar presente y eso te ahorra mucho tiempo porque si tengo una cachapera en Madrid, próximamente dos, las tres de Barcelona, una en Valencia y tenemos que reunirnos todos al mismo tiempo, yo no puedo estar viajando todos los días, entonces aprovechamos todas esas herramientas tecnológicas para reunirnos, que después de la pandemia fue como que natural, sin embargo hemos mantenido el hype y eso es importante. Asimismo, para las herramientas de productividad con la organización, nosotros hemos hecho también, hice un posgrado en digitalización o transformación digital. Correcto. Eso me ha ayudado muchísimo también a entender cómo es de importante la digitalización dentro de la organización y la gestión de los procesos. Es por eso que también dentro de la organización tenemos una herramienta que la recomiendo con ojos cerrados que se llama Monotree, en donde tenemos toda la información de la empresa, todos los procedimientos, documentos, estructura, manuales, instrucciones de trabajo, protocolos, y también está allí, es como una red social. Tienes el muro donde felicitas a los trabajadores en su cumpleaños, tienes el muro de los anuncios donde salen las nuevas aperturas, donde están las noticias importantes, si sale una nueva ley que todos debemos conocer, o por ejemplo si hay un paro de transporte en Madrid y todos se están desplazando, ahí estamos totalmente comunicados y eso te ayuda a optimizar mejor el tiempo y definitivamente la tecnología ayuda a que eso ocurra. Y en la parte personal, pues es importante porque yo también, aparte del trabajo de la cachapera, tengo otros trabajos que también son hobbies. Yo pertenezco a la organización del Nuestra Belleza España Madrid, que es el Miss Universo, Miss Mundo, Miss International, y yo soy también lo hemos visto por allí, soy coordinador del área de protocolo y del área de oratoria. Doy clases como profesor, o sea que tengo que gestionar muy bien el tiempo para que me alcance ese tiempo. Sigo trabajando muchísimo en la parte de relaciones públicas, trabajo con la Cámara de Empresarios venezolanos en España, estoy de directivo del Comité de Emprendimiento de esta Cámara. Entonces imagínate toda esa cantidad de trabajos que se hacen, cómo haces tú para gestionar el tiempo y lograr tener una presencia activa en todas y cada una de las actividades. Y efectiva. Así es. Entonces, cada una de las actividades, entonces es precisamente esa gestión del tiempo lo que marca la diferencia. No les voy a mentir, y es por eso que en la parte cuando decía sin humo es muy importante, no les voy a mentir, duermo muy poquito, pero eso ya desde pequeñito lo traía en mi ADN. Desde pequeñitos, mi madre siempre decía que no dormía nada, en las noches me costaba dormir, siempre fui muy inquieto, hiperkinético, y por eso pues las horas de la noche las utilizo también para adelantarme. Leo, me encanta leer, me encanta estar actualizado, y me voy gestionando el tiempo, y sin embargo, siento que a veces me falta tiempo, pero bueno, yo creo que estar enfocado, trabajar tu agenda es muy importante, tener un buen equipo, eso es. Cuando tú tienes una empresa y tú te rodeas de un buen equipo, un equipo al que tú le viertes confianza, que es una de las palabras claves también, y tú mantienes tu disciplina, mantienes esa confianza, pues definitivamente puedes delegar muchas cosas, y cuando estás delegando responsabilidades, pues te liberas de otras y puedes empezar a hacer lo que más te gusta. Lo que más te gusta, correcto, y ¿verdad? Cuando yo hago lo que más me gusta, pues las cosas fluyen mejor, el tiempo va mejor y bueno. ¿Qué me falta tiempo? Sí, tampoco les voy a vender humo. Me falta tiempo para dedicarme a mí, por ejemplo, el gimnasio, que lo tengo retrasando desde hace mucho tiempo, pero lo tengo que retomar porque en ciertos momentos estaba en el gimnasio, y también la salud es importante y hay que darle una prioridad dentro de tu lista de actividades al día, porque como empresario tienes que estar también de manera saludable, cuidarte, mantenerte. Totalmente. Porque eres la cabeza del equipo y del grupo, y si tú estás mal o si tú no estás saludable, definitivamente el equipo lo va a sentir, porque todo forma parte del mismo sistema. Mira, has sido el invitado ideal para este piso número 7 porque tiempo, foco, y creo que tienes energía de sobra para poder contagiar a los demás. De hecho, yo estoy aquí casi que eléctrico. Productividad sin humo, ¿ok? Estamos hablando en este momento con David Díaz Rojas, CEO de La Cachapera, multifacético, 10,000 cosas, y me gustaría
que nos pudieras compartir en este último bloque toda esa energía, cómo la puedes canalizar. Porque cuando dijiste algo ahorita me hizo recordar una frase que leí, la tengo puesta en mi escritorio, que dice, hago lo que me apasiona, aunque pase muchas horas sin dormir. Y yo creo que esa frase te cala a ti perfectamente. ¿Cómo se canaliza toda esta energía? Bueno, precisamente el tema de la energía me encanta que se tome porque la energía también es sagrada y tenemos que cuidarla muchísimo. Y es precisamente esos reservorios de energía que tienen que ser muy bien canalizados. Siempre tiene que haber la energía para tus labores dentro de la organización, para los temas personales. Y bueno, como te decía anteriormente, creo que lo que estamos aportando en estos momentos en energía en cuanto al proceso productivo de lo que es la cachapera se lleva el más del 90% de lo que es mi vida realmente. O sea, entonces yo duermo pensando en la cachapera, amanezco pensando en la cachapera y es algo Ves inevitable. cachapa en todos lados. Exactamente. Entonces, en este sentido, a veces existen algunos empresarios que se sienten culpables, ¿no? Por ello, pero es un proceso normal porque a veces asumes ese proceso o asumes ese entorno empresarial como si fuese también tu propia familia. Y lo es porque en mi caso tengo 90 trabajadores, 92 exactamente, empleados que no son solamente parte esencial de una rueda, de algo mecánico que gira y funciona por un sistema económico, sino que realmente forman parte de tu Son entorno personas. familiar y el no invertir esa energía precisamente en que esa rueda gire de manera correcta e incluso que la vida de ellos también funcione de manera correcta, porque a veces nos metemos un poquito más allá. Mira que me faltó esto, ¿cómo está tu hijo? Yo intento preguntarle a todos y cada uno de ellos cómo funciona la familia, cómo están, si están a gusto. Y yo creo que eso es importante porque cuando tú lo haces, recibes eso mismo y ahí es Qué bien. donde tienes esa retroalimentación. Y eso también se refleja en algo muy importante que son indicadores ya de orden de productividad o de orden empresarial en el sector Horeca o restauración de aquí de España. Y es que mi índice de absentismo de personas que están debajo Sí, o mi índice de personas que se van de la organización es muy bajo. Las ya. personas se quedan. Se Cuando sienten llegan a bien. la cachapera no se quieren ir. Y en restauración eso es imposible. Un camarero no te dura más de un año dentro de Claro, la siempre empresa. hay quejas de Y que yo están tengo, explotados y todo este exactamente, tema. y Y yo aquí hay tengo, un alto índice de que se quedan en el puesto de trabajo. efectivamente, la rotación es muy baja dentro de la organización. Y eso precisamente es porque como yo invierto esa energía en ellos, ellos también responden de esta manera y eso es importante, porque el know-how no se pierde, toda la formación y el training que les has dado durante un largo periodo de tiempo lo están agradeciendo y lo están viendo. Y existe otro punto importante que había mencionado hace unos minutos, que es la meritocracia. Fíjate tú que el director del área de calidad de estos momentos y auditorías y formación, que se llama Antonio Batista, ahora está de baja paternal, acaba de ser padre de su segundo hijo, este, inició su vida laboral en España con nosotros y ha sido tan agradecido que continúa con nosotros, empezó como camarero, después empezó como ayudante de camarero porque él no tenía experiencia de Y camarero. fue Después escalando. fue camarero, después fue encargado, después fue responsable, después fue gerente. Imagínate tú, después se encargó de todo el tema de atención al cliente de todas las cachaperas y ahora tiene un puesto directivo de calidad. Él es el que revisa con exhaustividad todas las auditorías internas de todos los restaurantes, verifica que se estén cumpliendo los Qué protocolos bien. y procedimientos. O sea, tiene un nivel directivo. Y entonces ven que la meritocracia funciona y cuando nosotros Y que es generamos un plan reconocida, de pues. desarrollo por habilidades y por conocimiento en cada uno de los trabajadores, y digo, tengo los ojos posados en ti, vamos a trabajar juntos para que sigas creciendo con nosotros. Eso lo ven, lo notan y lo sienten. Y cuando tú inviertes esa energía en esa gente, definitivamente es retribuido. Lo mismo en el producto. El tiempo que invertimos en el producto es energía pura, le damos todo el tiempo necesario y hasta que no tenemos algo que realmente nos haga felices, Y que cumple con nos todos los convenza, requisitos de que cumpla con todos productividad. los requisitos de productividad y por supuesto de sanidad. Eso es Ok. un punto importante porque que hemos venido hablando y parece que fuera todo muy fácil, pero resulta ser que hay un punto de lineamiento de cumplimiento legal que son muy importantes. Y actualmente los restaurantes, si tú tienes una licencia de restaurante, tienes el permiso sanitario, pero si tienes muchos restaurantes y tienes que hacer distribución dentro de ellos y están a más de 50 kilómetros de distancia, tienes que tener un registro sanitario Ok. y nosotros lo tenemos
y es realmente es bastante complicado conseguirlo. Bueno, complicado no es la palabra, es bastante trabajoso conseguirlo y eso fue uno de los principales metas que nosotros nos propusimos cuando empezamos antes del crecimiento, antes de la expansión del proceso de la cachapera, invertimos mucha energía y tiempo en ello y lo logramos. O Estás sea que es como que ir evaluando planteando metas, irlas planteando en un orden cronológico, con un orden cronológico consciente y tener en cuenta que las cosas se tienen que hacer bien. Es decir, sé que hay muchas personas que les cuesta, que en este momento están haciendo su propia distribución de productos sin registro sanitario, pero hay que hacerlo porque la normativa hay que cumplirla. Luego te agarran, es donde pasa el problema. Los restaurantes tienen problemas porque no están cumpliendo y la APPCC es muy importante cumplirla porque son requisitos. Y son así como tienes requisitos y estos que requisitos, también están los requisitos de los trabajadores. Tienes que cumplir con esos requisitos. Es muy, muy complicado tener a personas que no estén contratadas, que no tengan sus en esos papeles. momentos que te vienen todos esos requisitos y todos esos procesos, ¿te has planteado en algún momento franquiciar? Ya de hecho lo estamos pensando porque nuestro modelo es un modelo franquiciable totalmente. Nosotros Total, has tenemos hablado un de procedimiento estandarización, has estado hablando exactamente. de medidas, de protocolos, de manuales y todo esto me lleva y me haces clic a franquicia. Totalmente. Estamos preparando actualmente nuestro manual de franquicia. No porque yo quiera franquiciar en este momento, pero es que tengo que estar preparado porque la manera en la que estamos creciendo es exponencial en los últimos años y en este sentido tengo que crecer con un orden y ese orden viene dado por un modelo de franquicia, manual de procedimiento, manual general, manual de marca, etcétera. Y por supuesto las auditorías transversales, que es lo que te venía contando que hacía el compañero, para controlar que todo eso verificar y controlar que todo se cumpla y poder tener oportunidad también a la mejora continua, que es muy importante. Y como te decía, y quiero hacer un énfasis en ello, hay que cumplir la legislación siempre. Siempre Por pegado a la más que legislación. quieras pensar que hay un atajo entre un punto y otro, o que, mira, por hoy no me va a pasar nada, señores, mi mejor consejo como empresario es que mientras más cerca estés del cumplimiento legal, es lo mejor posible. Hay muchas cosas que cumplir, cada vez hay que si la ley de igualdad, que si la del conflicto, que si la de Y en España el integración a doble. los minusválidos, que tienes que pagar Hacienda, que la seguridad social. Es difícil, pero no imposible. Y por eso siempre digo, apéguense lo máximo posible, búsquense a los mejores asesores que les puedan dar ese apoyo en la parte legal. Eso es importantísimo, porque si tú no tienes ese apoyo, no vas a lograr nunca alcanzar esa estabilidad. Y cuando tú estás tranquilo en ese sentido, definitivamente vas a estar seguro y cuando estás seguro, las cosas funcionan bien. Finalmente, en vista de ese David que hemos conocido más a profundidad, que ya me imagino hasta con lo que sueñas y todo lo demás en las conversaciones, ya te veo en una en plena fiesta hablando del negocio y demás. Una vez que se cumpla, porque estoy seguro que se va a cumplir el proceso de franquiciado, ¿cómo va a gestionar el tiempo, ese acercamiento que lo vas a perder? Porque es normal, lo han hecho las grandes marcas en el mundo cuando se pierde, cuando se franquicia, ya no puedo saber qué pasó con Pablo y su hijo y si lo bautizaron el domingo, ¿ok? O qué pasó, cuéntame de la playa, cómo estuvo todo esto. ¿Cómo vas a gestionar todo ese montón y ese volcán de emociones que forman parte de esta personalidad que veo el día de hoy? Es una de las principales luchas que tengo actualmente porque no quiero que se pierda la esencia. La esencia de la cachapera es tierra, es sabor, es color, es Venezuela. De hecho, uno de mis principales propósitos de los clientes que vienen a la cachapera es que sientan a Venezuela sin ver banderas de Venezuela por ningún lado, sino que realmente lo que queremos es que sientan Venezuela con la atención que le damos a nuestros clientes, el color y el calor de la atención, el sabor de la comida, esos olores que te recuerdan a casa, que te recuerdan a tu madre, a tu abuela, que te recuerdan los mejores momentos que viviste en el mejor país del mundo que es Venezuela, pues precisamente lo que queremos lograr. ¿Y cómo se logra esto? Pues esto se logra también, como lo veníamos diciendo, con una buena gestión, protocolos, procedimientos y la comida tiene que saber a la de Venezuela, todo tiene que estar muy estandarizado para que se logre esa experiencia y la formación. La formación es base, porque si tú formas a las personas que van a llevar tu concepto a otro nivel o que van a trabajar tu concepto desde otra perspectiva, en otro negocio o fuera de España, porque quizás eso vaya a ocurrir más adelante, lo más importante es que cuando ellos hagan la formación inicial le podamos transmitir con alegría, con emoción,
cuál es nuestra impronta, desde dónde venimos, desde dónde nacemos. Por tanto, más que formación, le llamaremos sensibilización. Y en esa Correcto. sensibilización es que van a entender nuestro compromiso, más que vender comida deliciosa, comida Es una saludable, comida emoción, bien hecha, transmitir es emociones. transmitir emociones. Bueno, y finalmente con esto quiero terminar, y es que fue algo que me ocurrió en Barcelona con una familia que precisamente viene de tu tierra, de Maracaibo. Sí. Y bueno, nosotros estábamos recién abiertos y ellos llegan, era un padre, una madre y un niño. Ellos venían llegando de Venezuela y ellos tenían muy poquito tiempo en Barcelona. Y la niña se ve que es una excelente alumna y tenía un excelente rendimiento académico. Y llegaron al restaurante y ellos se sientan y bueno, la niña pide una cachapa. Entonces, los padres empiezan a hablar con nosotros y nos dicen que ese es el premio que la niña tiene porque el primer lapso, ¿no? El primer Sí. corte lo sacó con muy buenas notas. Entonces ella lo único que pedía de premio era Que comerse la llevaran a la una cachapera. cachapita como en Qué Venezuela y bueno. fueron a la cachapera porque era lo que relacionaban más con Venezuela. Entonces ellos veían mientras la niña comía, ni siquiera le pidieron una bebida. Y entonces, claro, cuando ellos empezaron a hablar y me contaron que acaban de llegar, yo me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y era que ellos no tenían, o sea, la niña le ofrecía y ellos le decían que no querían o que es para ti, hija, cómetela tú, pero es que ustedes no han comido. Y ellos insistían, cómetela tú con todo el gusto. Que nosotros, ellos no tenían con qué pagar más La otra. cachapas. Entonces, en ese momento, yo les ofrecí la bebida y les dije, va por la casa, porque ella salió muy bien y bueno, la Qué bien. integramos y Qué bien. comieron y yo me senté a comer con ellos para que se sintieran bien. Entonces, cuando ellos se fueron, el papá me dio un abrazo muy fuerte y me dijo que se había sentido en su casa y que ese momento tan bonito se lo había regalado su papá, ¿no? Que su papá no estaba en el plano terrenal Ok. porque él necesitaba homenajear a su hija, ¿verdad? Y que en ese momento se habían sentido en familia y que él no tenía cómo pagarlo, ¿sabes? Que tenía para pagar una cachapa y fue lo que justamente llevaron, pero que sin embargo salieron de allí con algo más que una cachapa. En ese momento yo me di cuenta de que el trabajo que estábamos haciendo era muy importante, de que no es solamente vender cachapas, sino que lo que estamos haciendo es acercando a la gente a un país, a una vivencia, a un recuerdo. Estamos premiando a las personas Qué que bien. quieran recordar a su país y estamos creando país. Tenemos una responsabilidad muy grande y va más que de todo eso, sino que va de corazón, va de enfoque, como decíamos Ok. inicialmente, va de energías y va de productividad. Sin humo. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos con el corazón. Somos humanos, a veces esa productividad no es como queríamos, pero siempre tenemos que tener el talante de continuar el camino, entender que poco a poco lo vamos a lograr y que es precisamente de humano errar, levantarnos, continuar trabajando e ir camino hacia esos sueños que estamos logrando. Bueno, Son 5 cachaperas, próximamente serán 6 y ya verán y que esperamos la de Zaragoza. así es. Ojalá y Dios nos escuche que así sea y que la productividad me lo permita. Así es, así es. Bueno, nosotros hemos pasado pues un momento increíble con David Díaz Rojas, CEO de La Cachapera. Nos ha hecho vivir emociones, nos ha conectado con muchísimos conceptos sumamente importantes. Había términos que en el tiempo, en los años que llevo en España, no los había escuchado. Yo los menciono mucho acá con mi equipo de trabajo. Y bueno, la invitación está abierta para otro porque creo, David, fielmente que tienes tanto que dar, ¿ok? Y no es como decimos allá en Venezuela, jalar bola o aquí hacer las pelotas. Realmente me ha encantado y creo que nuestra gente lo va a disfrutar muchísimo. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo encantado de estar aquí en el 99 contigo, con todo tu equipo. Nos vemos en una próxima edición y sigan con este podcast maravilloso porque no solamente te va a hacer un mejor profesional, sino una mejor persona. Bueno, y este aplauso para ti. Hoy en la planta 7 hemos hablado de tiempo, foco y energía, productividad sin humo. Y por supuesto hemos tenido un invitado increíble, David Díaz, empresario venezolano, lo cual nos ha dejado puntos importantes que tú como emprendedor necesitas conocer. ¿Para qué? Para que puedas ser productivo en tu negocio y en tus emprendimientos. Una de las cosas que nos ha enseñado David hoy es que es imposible comenzar de cero. No te dejes mentalizar por nadie que te dice tienes que comenzar de cero. ¿Por qué? Porque se puede capitalizar ese conocimiento que traes desde tu país de origen. Una vez capitalizado ese conocimiento, vamos entonces a explorar, a investigar el mercado para ese negocio que nosotros queremos y que estamos apasionados por querer
arrancar y poder poner en marcha esa idea de emprendimiento. Estandarizaciones de procesos, análisis de producto. La gestión del tiempo forma parte fundamental de todo emprendedor y de todo empresario. También es importante esa imagen personal. ¿Por qué? Porque va aunado al marketing, a la publicidad y a las relaciones públicas. En Elevador 99 ha sido un gusto poder llevarte todas estas herramientas y estas experiencias de vida que estamos seguros vas a poder capitalizar en tus procesos de emprendimientos y negocios. Quiero invitarte a que visites con nosotros la planta número 8, marca personal, tu elevador invisible. No te lo puedes perder.